En el video pasado vimos que hay 7 personas en la Biblia a las que Dios llamó 2 veces por su nombre. Estudiamos Abraham, Abraham, Jacob, Jacob y Moisés, Moisés. En días anteriores hablamos de Jesús diciendo Marta, Marta, y también recordamos la advertencia del Señor a Pedro sobre su debilidad innata al decirle Simón, Simón. Hoy vamos a ver primero el llamado de Dios a un jovencito en el templo al decirle Samuel, Samuel. Este es el llamado para un ministerio sacerdotal diferente. Por Jueces 17:6 sabemos que previo al llamamiento de Samuel no había juez en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A pesar de tal anarquía, la promesa divina a Abraham, Isaac y Jacob estaba en pie. Ahora Samuel no ungiría más a un juez, sino a un rey. El concepto bíblico de rey no es político. Dios mira a un rey sobre su herencia con el propósito que multiplique su hacienda, que le dé al dueño celestial buenos dividendos. Pero aunque Dios mandó a Samuel a ungir a Saúl como una prueba a Israel por despreciar al Señor, Dios mismo desechó a Saúl, pues él tenía a David, varón conforme a su corazón. Y Samuel fue a Belén para ungir a David como rey. David cambiaría el sacerdocio. Él puso ministros de alabanza frente al arca del pacto porque la visión de David fue que cada creyente es un sacerdote para Dios. Finalmente, en Hechos 9 hallamos el llamamiento doble de Cristo a un joven perseguidor de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Cristo lo llamó, él era un hombre sinceramente equivocado que estaba haciendo lo que creía correcto. Él mismo testificó, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, lo que Cristo le dijo a Saulo cuando lo llamó 2 veces, tiene este mensaje incluido. Todos los que persiguen a los cristianos se hieren con un aguijón y nunca pueden destruir la iglesia. Aquí tenemos el llamado divino a un ciudadano de un imperio enemigo de Dios para llenar ese mismo imperio del evangelio. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, Pablo lo llenó todo del evangelio de Cristo. Pero además de salvarlo, Cristo le dio a Pablo una revelación clara sobre la salvación. Por eso él dijo, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Después que Cristo pronunció su nombre griego 2 veces, ese hombre llegó a ser Pablo, el hombre más iluminado del Nuevo Testamento respecto al Evangelio. Él expuso en privado a los que eran apóstoles antes que él, el Evangelio que luego predicó entre los gentiles. Su llamamiento fue tan importante que Dios lo hizo un perito arquitecto en el Evangelio. Él prefirió ser conocido con su nombre romano Pablo, quizás como medio de identificación con los gentiles. Antes de trabajar para Cristo, necesitamos ser trabajados por Cristo, que el Señor obre en nuestra vida. El mismo Saulo que edificaba tiendas, Jesús lo llamó a la edificación de su iglesia. Él fue el que dijo, hágase todo para edificación, y enseñó que el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando Jesús pronunció Saulo, Saulo, hizo de aquel hombre el gran teólogo del Nuevo Testamento. Fue tan profundo lo que escribió que Pedro admite, hay algunas cosas difíciles de entender. Por lo menos tenemos datos de 3 epístolas llenas de sabiduría sobre la gracia de Dios. El evangelio que Dios reveló a Pablo era fundamentalmente presentar la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, y por tanto a partir de la cruz cesarían los sacrificios, los holocaustos y los ritos de la ley. La salvación sería por creer en Jesucristo. Pablo escribió, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También Pablo fue llamado para la etapa de madurez de la iglesia. Dios le dio la capacidad de ser
el gran corrector de lo deficiente en los ministros y en la iglesia. Corrigió a Pedro y a Bernabé en Antioquía, corrigió los defectos que había en la iglesia de Corinto, puso a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y las personas que Dios usa en este ministerio de corregir lo deficiente son de gran utilidad a nuestras vidas y a la iglesia del Señor. Si usted quiere madurar doctrinalmente, lea los mensajes y las cartas de Pablo. Amados, en Cristo Dios nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. Somos participantes del llamamiento celestial y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si este video te bendigo, dale like y compártelo ahora mismo con tus amigos. Que el Señor te bendiga.